¿Qué tal? Bienvenidos en El Círculo. Hoy vamos a platicar sin duda de uno de los temas que hoy está marcando la conversación, no solamente en México, sino a nivel mundial. Y me refiero a lo que pasa con el coronavirus, el tema de las pandemias y todo lo que tenemos que aprender a propósito de este tema. Y para hablar de esto, justo nos acompaña Celia Alpuche, ella es directora del área de enfermedades infecciosas en el Instituto Nacional de Salud Pública. ¿Qué tal? Qué gusto. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Gracias también a Samuel Ponce de León Rosales. Él es coordinador del programa de investigación de salud de la UNAM. ¿Qué tal? Hola, mucho gusto. Gracias por estar aquí con nosotros. Está también Andrés Díaz Bedoya, director general de China Campus Network. ¿Qué tal? Qué gusto. Muchas gracias por invitarme, gracias. Gracias. Y está con nosotros Guillermo Pérez Bolde, experto en tecnología. ¿Qué tal, Guillermo? Encantado de estar por aquí. Bueno, pues entramos, si les parece, en el tema. Y yo, si quieren, empezamos con ante qué estamos, ¿no? Porque quizá lo más cercano de referencia que hemos visto es lo que vivimos en el propio México con el H1N1 hace ya algunos años. Los otros referentes pues, son cuando hemos escuchado del SARS y luego pues, la ficción que se ha encargado de contarnos esta historia muchas veces y tenemos todos un imaginario de lo que es la pandemia y la historia, por supuesto, pero ya en otros momentos, digamos, de la humanidad. A ver, empezamos. ¿Ante qué estamos hoy? Pues estamos ante un fenómeno que está adquiriendo ciertamente un nivel de gravedad muy importante. Es el escenario, de alguna manera, que se había esperado desde hace varios años. Todas las agencias internacionales llamaban la atención sobre la posibilidad de tener una epidemia que se extendiera rápidamente, una epidemia causada por virus que causan infecciones respiratorias y que se disemina rápidamente a través del globo. Ese escenario se está concretando con toda rapidez y más allá de tecnicismos, ciertamente yo diría que ya estamos frente de una pandemia que... ¿Por qué? Porque se ha extendido, y digo que tecnicismos porque la definición de pandemia de acuerdo a la OMS requiere que además del lugar en donde está hay otras dos regiones involucradas con cadenas de transmisión establecidas. Esto estrictamente ahorita no se cumple porque tenemos dos regiones. Tenemos Asia y tenemos Europa, con Italia básicamente. Pero tenemos otros muchos sitios en donde esto está replicado. El tema de Irán. El tema de Irán. Tenemos escenarios complicados como la situación de África, por ejemplo, en donde la comunicación con China ha sido bastante intensa y es probable que ahí esté diseminándose la infección que y que no aparezca en tengamos. el momento en el que alcance un nivel de gravedad que le permita a las autoridades en salud darse cuenta que es un poco lo que tiene que pasar con estas situaciones. O sea, ¿por qué no necesariamente los sistemas de salud va detectando cada caso en su momento? Pues no detecta cada caso y de hecho el sistema, un poco como funciona, es detectando inicialmente lo que pasó ahora en Wuhan y lo que pasó en 2009 en México, es detectar que se empiezan a acumular un número de enfermos con problemas respiratorios graves que no tienen un diagnóstico claro, que se mueren y que entonces se investiga por qué está ocurriendo esto, se determina es un nuevo virus. Ok. ¿Y qué sabemos de este nuevo virus? Porque entiendo que es una de las primeras preguntas que cuando ocurre un fenómeno así, pues tratamos de entender. Bueno, se considera un virus nuevo, aunque como familia, ¿no? Porque pertenece a una familia de virus ya conocida, que se llama beta-coronavirus, y que hay antecedentes ya conocidos. Unos produciendo enfermedad muy leve, como un catarro común. Ok. ¿Sí? Es de la misma familia. De la misma familia, que son diferentes, aunque comparten semejanzas, a su vez son diferentes. Y hay otros, como habías mencionado previamente, la situación de SARS y de MERS, que fueron coronavirus que aparecieron en 2003 en China y posteriormente en Arabia Saudita, y más recientemente. ¿Y son del mismo grupo por qué? ¿Por cómo se comportan? Son del mismo grupo porque los genes, o sea, el material genético se ha secuenciado y comparten lo que se llama homología o ciertas características semejantes. Okay. Pero a su vez son diferentes para ser un nuevo virus, aunque sean de la misma familia, siguen siendo nuevos porque hay suficientes diferencias para considerar que no son idénticos y que se comportan como nuevos. Y entiendo que cuando tenemos un fenómeno así, de las preguntas que nos hacemos es
qué tanto se contagia, cómo se contagia, qué tanto casos de Una característica mortalidad común provoca. que tienen todos estos coronavirus es que su origen es en animales, porque también hay muchos coronavirus conocidos que colonizan diferentes vías de animales, inclusive sin producir enfermedad, ¿sí? Y llega un momento en que, como tienen la capacidad de adaptarse a diferentes nichos, llamados así, pueden cambiar su material genético y adaptarse a nuevos hospederos, y en este caso llegar al humano. Y este proceso donde ya pasan de humano a humano, que es este brinco, digamos. Exacto, o sea, adquieren capacidades no solamente para transmitirse, sino para producir enfermedad. ¿Y qué sabemos sobre esto, sobre lo contagioso que es y Bueno, la mortalidad? Lo que nos tenemos hasta ahora, con la información que existe acumulada, es que hay un término, un tecnicismo, como dice Samuel, que se llama R0, que es la capacidad de una infección de poder producir otras infecciones. En este caso, un individuo a cuantos más infectaría. Y se ha estado manejando una cifra de alrededor entre 2 y 3. O sea, este es el término que de hecho es... ¿Y eso es alto? Eso realmente no es tan alto, porque si lo comparas, por ejemplo, con sarampión, que es una infección bastante común, que puede ser hasta 10 o inclusive más, esto no sería tan alto, o como algunas influenza, que puede ser un poco más alto, sí, que lo vivimos normalmente en cada estación. Pero el problema es que tiene una característica clínica, es decir, la forma como manifestamos la enfermedad muy amplia. Pueden haber personas que no tienen síntomas o que tienen síntomas muy leves y que los que tienen enfermedad grave son los menos. Entonces, casi el 80% de estos individuos que se han infectado con este virus o son asintomáticos, o sea, no tienen síntomas o tienen síntomas muy leves. ¿Qué quiere decir? Que la gran mayoría de estas gentes, cuando empezó el problema, están en la calle, andando, estaban contagiando y que no acudían a un médico porque no necesitaban acudir a un médico. Entonces, lo más probable es que cuando esto se detecta, como decía también Samuel, por las formas graves, la base de esta pirámide ya era muy amplia, muchísimos estaban infectados. Ahora, Andrés, es interesante que empezamos a ver ahorita la parte médica, pero ya empezamos a ver con toda claridad los efectos económicos de este fenómeno. Y entre otras cosas, pues porque estamos hablando de China, y buena parte, quizá esta es una manera de recordarnos de manera muy ruda el peso que tiene China en el mundo, en la economía del mundo, y empezamos a ver empresas que reportan que van a tener menos producto del que esperaban, una empresa como Apple, las bolsas del mundo que empiezan a reportar pérdidas, porque lo que estamos hablando es que es pues, la economía, quizá la 1 o la 2 de tamaño y de las más interconectadas justamente. Sí, justamente. De hecho, es importante que se mencione que cuando sucedió todo esto, era en medio de una de las movilizaciones más masivas en el mundo, que es Año Nuevo Chino. Más de 500 millones de personas salen del lugar en el que viven para ir a visitar a sus familiares. Es una celebración muy familiar. Más de 500 Más de 500 millones de personas. En la mayoría de las ciudades del este de China que han crecido en los últimos 40 años, no son de ahí originarias la mayoría de las personas. Vienen de otras ciudades. Durante Año Nuevo Chino son que además 2, no es 3 un semanas. día, sino que es son un 2 o 3 semanas que van a sus comunidades y después regresan. Entonces nos agarró justo en medio de esta situación. Teníamos muchas personas que sí estaban en estaciones de tren, que estaban en aeropuertos. Incluso, por ejemplo, cuando empieza a suceder esto y empezamos a escuchar en México y en el mundo de la situación, y volteamos a ver qué está pasando en los supermercados, por ejemplo. Se están acabando la comida. Estas compras de pánico que se vieron en televisión en los primeros días del virus son compras que pasan todos los años en China, justo antes de Año Nuevo Chino. En el momento de Año Nuevo Chino la gente va a los supermercados. Porque se surte. Exactamente, a comprar comida por las próximas 3 semanas, porque entonces van a estar encerradas en la casa de sus papás durante 3 semanas. Entonces, todo eso aumentó un poco la paranoia y el estrés afuera de China y también de los extranjeros dentro de China. Pero sí, ya debieron de haber regresado de vacaciones de Año Nuevo Chino hace un mes. Entonces sí llevamos un mes de afectación económica a los comercios. Lo podemos a poder ver muy claramente en el turismo, por ejemplo.
Es la primera vez, yo creo, que me da gusto que México solamente recibe el 0.1% del turismo chino, porque es algo que siempre peleo todos los días. Claro, que vengan más. ¿Cómo puede ser que México, el séptimo país mayor atractor de turismo en el mundo, solamente reciba el 0.1%? Que China es uno de los... Es el país que emite la mayor cantidad de gasto en turismo, 260,000 millones de dólares en el último reporte del 2018. Por ejemplo, si lo tomamos en cuenta con Estados Unidos, la mitad, 135,000 millones de dólares en gasto por turismo. Y de esos 260,000 millones de dólares, México solamente recibió el 0.1%. Okay. Y ahora, bueno, nos daremos cuenta que no será tan malo, pero el resto del mundo se dará cuenta porque justamente la movilización de Año Nuevo Chino le permite a muchos países recibir este tipo de ingresos por parte de los chinos que visitan. Ahora volvemos, si te parece, Andrés, sobre este tema. Pero, Guillermo, quizá una de las características, tú que eres un experto en temas de tecnología y la manera en que, pues, cómo estamos conectados con esto, quizá de las novedades es que si bien ya con la influenza ya teníamos redes sociales, pues hoy evidentemente estamos más conectados y la manera en la que se viven estos fenómenos pues tiene componentes médicos, componentes económicos, pero también componentes comunicacionales muy importantes. ¿Cómo estás viendo la manera en que se va desarrollando el fenómeno? Fíjate que es muy interesante porque a pesar de que esto es algo muy nuevo, en noviembre no hablábamos de esto, ¿no? Esto viene pues desde diciembre para acá, o sea, es realmente muy nuevo. Muy poco, En muy poco tiempo se ha generado un volumen de información espectacular como no se había visto antes y empieza también la paranoia, producto por las noticias reales. Después por las noticias que ocurren con los gobiernos, decisiones como regresar ciudadanos a sus países, como que nos explicaba Andrés, gente que estaba a 600 kilómetros. Y pues también los regresaron, ¿no? Simplemente por estar en China, bueno, China es del tamaño de el resto del mundo casi, ¿no? Pero bueno, regresan gente china. Pero también está sucediendo el tema de las fake news, esas noticias falsas que se están dando y que provocan pues desinformación, malinformación y encaminan pues hacia otro lado las cosas, ¿no? Platicábamos fuera del aire sobre lo que ha estado saliendo en redes, que son videos que toman o de otras crisis o de otras cosas. Pero me decías que hasta de películas. De películas, ¿no? Platicábamos, hay una película muy, bueno, más o menos famosa de zombies, se llama Tren a Busan, que no tiene nada que ver con esto, sino es de zombies, pero la gente se enferma y entonces pues se ponen mal. Entonces ha habido desinformación a partir de tomar clips de películas o de videos de otras cosas, tratando de mostrar como si eso fuera la enfermedad, ¿no? Que aparte pasó en Corea, en la película. Exacto, es una película coreana y la gente cree que es de China por verlos con rasgos orientales, ¿no? Y todo esto viene a crear pues un estado de alerta en las personas, en las familias, en las escuelas, en donde un día sí y un día, quién sabe, salen a decir las autoridades que no estamos listos. Y el día siguiente que sí estamos listos. Y el día que no sé. Y entonces, es entre esas contradicciones, entre que alguien ahorita estornuda y todos lo voltean a ver de cuidado, ¿no? Ese tipo de situaciones pues, se están dando y producto de que hoy estamos tan comunicados como alguien que esté en China puede estar como en contacto con nosotros desde acá, en tiempo real de lo que está ocurriendo, transmitiendo en video, transmitiendo como sea. Entonces, hoy nos enteramos mucho más fácil, ¿no? No dependemos de un medio de comunicación que nos lo diga, sino dependemos también de personas, ¿no? Hoy personas se están comunicando y diciendo pues lo que están viendo, pero a veces sin un rigor periodístico para interpretar la realidad. Justo sobre eso, Guillermo. Andrés, platicábamos también de algunos de los videos que además pues, coinciden que los hemos visto varios de la mesa, y yo les comentaba, bueno, comentábamos dos. Uno, de una persona le ponen una red que decían es como de juguete, y otro donde veíamos que le cerraban las puertas a la gente, decían los están encerrando, y al mismo tiempo tienes videos o notas en medios serios diciendo que hay gente que ha denunciado mala respuesta a las autoridades y que de pronto desaparecen o son reportados como enfermos y se les incomunica. ¿Cómo estás viendo esto? Porque también me parece que para China se está convirtiendo en el escenario o en el reflector más grande en términos de la gestión. Sí. Y tiene que lidiar con hechos reales y tiene que lidiar con la desinformación que decía Guillermo. Definitivamente. Yo creo que, bueno, China desde el principio, cuando llegó el vicepremier Li Keqiang, viajó directamente a la ciudad de Wuhan, en la región de Hubei,
para hacer un análisis de cómo se había manejado la información hasta ese momento. Y de hecho, hay un grupo, el alcalde incluso de la región de Wuhan fue destituido y está en proceso de análisis de cuál fue el mal manejo de información que se hizo. Incluso también si hubo abuso de fuerza por parte de autoridades contra personas que empezaron a darle información a medios de comunicación o incluso por las redes sociales. Sabemos que en China las redes sociales son controladas por el gobierno. WeChat, que es la forma en la que la gente se comunica, es una plataforma, Weibo, son plataformas que están siendo constantemente revisadas por el gobierno. Y evidentemente el gobierno de China siempre ha sido muy cuidadoso de evitar que la información pueda generar pánico masivo, específicamente en un país de 1.4 billones de personas. Claro, las dimensiones son completamente... Es algo que se tiene que cuidar muy bien. Yo la verdad es que recomendaría, por ejemplo, en este caso de la falta de información, seguir las cuentas de el embajador Bernal, la cónsul Larios, el cónsul Giralt en Guangzhou, Shanghai y Beijing. Van a poderse dar una mejor idea de lo que está pasando realmente. Ellos están todos los días en las calles, están trabajando, salen con su tapabocas, pero están reportando lo que está pasando realmente en la ciudad desde la perspectiva y están ahí que es importante. y están orientando a los mexicanos, están orientando a la comunidad. Entonces, yo ¿Cuántos creo que mexicanos hay en China? ¿Tenemos el dato? La verdad es que no tengo el dato de cuántos mexicanos serán. Específicamente yo en la ciudad que vivía, en la ciudad de Shanghái, tendremos más de 2,000 mexicanos entre la gente que está trabajando, los estudiantes de corto plazo que tuvieron que regresarse. Pero realmente, y lo que comentaban, China es un lugar muy grande. Y la mayoría de los jóvenes, por ejemplo, Shanghái está a 600 kilómetros de la región de Hubei, de la ciudad de Wuhan. Tenemos muchas personas que viven en Beijing, en Tianjin o en el norte. Beijing no presentó ningún caso de infección ayer. Llevamos ya 10 días consecutivos de más personas que son dadas de alta que personas que son infectadas. Entonces, realmente la comunidad de mexicanos, muchos regresaron, muchos sí regresaron, incluso lo comentábamos los estudiantes, pero los que están allá, si siguen las regulaciones o las recomendaciones que se hacen, yo la verdad me imagino que no pudo haber habido un mejor lugar que China para esto, porque comentábamos que en China ya estábamos acostumbrados a que toda nuestra vida fuera digital. Entonces, empezar ahorita a hacer, por ejemplo, nuestras compras diarias de forma digital a través de las plataformas, ya era algo que se hacía. Vamos a hacer una pausa y regresando, platicamos con Celia, con Samuel, de los temas de lo que significa para los estados este desafío. Es decir, cuando un gobierno de pronto descubre estos patrones, que empiezan a llegar estos pacientes, cómo tiene que reaccionar, y luego el sistema mundial, porque además es muy interesante que aquí ya no estamos hablando de la capacidad de un solo gobierno, y de hecho lo que estamos viendo es que si bien en China los números parecen mostrar buenas noticias, la novedad es que hoy ya hablamos ya de Italia, ya hablamos ya de Suiza, ya hablamos ya de España, y empezamos a tener un panorama distinto que ahorita vamos a revisar de qué tamaño y qué puede significar. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. A ver, y nos quedamos con la pregunta, ¿qué representa para un país que de pronto llegan las alertas de que estás frente a un nuevo virus? Bueno, primero quiero decir que la condición de verlo desde lejos es una gran ventaja, porque nos da tiempo de establecer planes de preparación y respuesta. O sea, esa es la primera, y es muy diferente al como H1. lo que vivimos con H1N1 en el 2009, que o fue acá o fue en algún lugar muy cercano, pero estábamos viviendo ya el momento. Claro. En México existe una historia ya de planes de preparación y respuesta ante potenciales pandemias, enfocado más hacia influenza. Y esto empezó desde el 2003. Y sirvió cuando H1N1, pero también nos dimos cuenta que habían lo que se conoce como brechas u oportunidades para mejorar y que no era todo tan perfecto. ¿Cómo que? A ver, ¿qué decían los protocolos y qué aprendimos? Los protocolos, el primer asunto es que siempre se pensó que la pandemia iba a venir de lejos, que iba a venir de Asia. No que íbamos a hacer exacto, nosotros. No que íbamos a estar nosotros en. Esa es una de las primeras cosas que debemos de tomar en cuenta. La otra es que el plan estaba en proceso de consolidación desde la parte operativa. Predominantemente lo que mencionabas
previamente, que es cómo responde no solamente la federación, sino también los estados. Y además todos los sectores, porque esto no es solamente médico, tienes que trabajar con múltiples sectores, o sea, tienes que trabajar con la educación pública, las escuelas, Bueno, yo los me acuerdo las municipios. noticias cuando se daba el cierre de las escuelas. Sí. Ya, el cierre de las escuelas siempre hay una sensación un poco apocalíptica, ¿no? Sí. Como que algo grave está pasando Sí, exactamente. para que las escuelas tengan que cerrar. Ajá, entonces esa intersectorialidad, esa parte de trabajar directamente, operativamente con los protocolos a través de todos los estados, faltaba para poderse consolidar. Y eso se tuvo que trabajar de una manera muy rápida para poder ponerlos en marcha e implementarlos como debería ser. Y tuvimos sufrimientos en ese momento. Bueno, yo creo que enfrentar una epidemia de este tipo es uno de los mayores retos que puede tener un gobierno en cualquier momento. Ok. Consideremos que el problema más grave que ha enfrentado la humanidad fue la pandemia de influenza de 1918, 50 millones de muertes con esa población de entonces. Entonces, es uno de los escenarios posibles con un virus muy agresivo que se transmita muy fácilmente. Pero el tema es que, primero, es difícil realmente para un Estado, un gobierno, identificar oportunamente el problema. Casi por definición es imposible detectarlo a tiempo por esta característica de cómo se desarrollan los virus, cómo causan enfermedad, cómo se manifiestan y cómo el sistema de vigilancia es capaz de detectarlos. Entonces, o sea, tiene que haber un volumen complicado. Ya importante para que lo detectes. Tiene que haber un volumen para que lo detectes, a menos que mantuvieras sistemas de vigilancia casi muestreando a la población continuamente para ver qué es lo que está ocurriendo. Que no se hace Quizás así. alguna vez llegará, pero estamos, yo creo que a muchos décadas o siglos de estar en un nivel así. Se hace para algunas cosas, pero particularmente para esto, entonces es un reto inmenso porque además tiene consecuencias terribles, como lo estamos viendo. Entonces, cuando ocurrió lo de SARS en 2002, hubo una gran crítica al gobierno chino porque trató de esconder los casos todo lo que pudo. Durante meses negaban. Anticipando los efectos negativos. Hasta que ya no pudo contenerlo y se salió. Pero fue muy criticado. Claro. Y yo creo que conviene destacar en esta ocasión que hoy ha actuado de una manera completamente diferente. Porque desde mi perspectiva, el gobierno ha sido extraordinariamente transparente y eficaz en la respuesta que puede dar. No ha sido eficaz en lograr lo que querían hacerlo porque es extraordinariamente complicado detener casi lo indetenible. Y eso con los recursos extraordinarios que tienen, que aprovecharon para colarnos el comercial de que cómo construyen un hospital en no sé cuántos días. Por ahí viene mucho de la... Es importante lo que decía Andrés, de que, bueno, ¿en qué lugar ocurre esta pandemia? Bueno, pues ciertamente si tuviéramos que escoger un sitio en donde ocurriera, yo votaría por China. Por lo que él señalaba, pero además porque tuvo esta capacidad, en función de su experiencia, de decir, aquí estamos, este es el problema, el 31 de diciembre lo avisa, tiene conocimiento de la Organización Mundial de la Salud y del aviso, y en menos de 10 días tenemos la secuencia del virus nuevo. En menos de 2 semanas están trabajando con vacunas y medicamentos, y en menos de un mes están construyendo nuevos hospitales. No ha sido suficiente, y esto es pero es extraordinario, es extraordinario. No es una respuesta... pero no es falta de ellos que no haya sido suficiente. Es un poco las características de la epidemiología de esta infección, y de hecho es una llamada de atención para todos los demás gobiernos de cómo viene el tamaño del problema. A ver, déjeme detenerme un poquito en esto, Samuel, Celia, y ahorita vamos con Guillermo, pero ¿por qué si no es tan contagioso como el sarampión que poníamos de ejemplo? ¿Por qué si 80% de los casos, por qué es tan preocupante? Y entiendo que tiene que ver con la cantidad de personas que pudieran requerir atención hospitalaria. Pero para esto es importante para entender por qué si es grave, digamos, o es delicado. Cuando estas epidemias aparecen en poblaciones densamente pobladas, estamos hablando de ciudades de millones de habitantes, de 11 millones en una región. Y esto, uno infecta a 2 o 3, y ese otro a 2 o 3, y ese otro a 2 o 3. Y era tan leve que no lo ves en un momento. Cuando te das cuenta, se habla de más de 80,000 en este momento confirmados, pero realmente deben ser muchísimos más. Entonces, volvemos a decir lo mismo. Lo que vemos de los graves, que si 20% le da neumonía,
que igual a lo mejor es menos, porque la base de la pirámide no la conocemos, y va a haber una letalidad de 2 al 3%, realmente ese piquito de la pirámide es enorme en esa población. O sea, por el volumen. Y es un poco también lo que vivimos en H1N1, porque decían, bueno, no fue tan grave, pero cuando lo ves, lo analizas, 83% de exceso de mortalidad en jóvenes es muchísimo. El incremento de mortalidad de embarazadas fue muchísimo. Entonces, eso depende de dónde ocurre y cómo ocurre y el momento en que lo detectas. Okay. Y más con sistemas de salud que están al límite. Porque en todos lados estamos al límite. Claro. Hoy el CDC hace el aviso y dice no tenemos suficientes respiradores. Que el Posiblemente CDC es el centro de Estados Unidos. Centro de Control de Enfermedades. Exacto. Entonces, esta situación en donde dice uno, bueno, es que la Que por mortalidad... recursos ahí no deben parar mucho. Exacto. Pero es que la mortalidad es baja. La gravedad del problema se mide ciertamente, por un lado, por la mortalidad, Sí. muy importante. Pero lo más grave de todo son esta población de pacientes graves que requieren tratamiento Claro. para no morirse. Ujú. Entonces, esto, imagínate que tienes 1 millón de infectados, el 20% son graves, son 200,000 pacientes. ¿Dónde los metemos en México? Ujú. No hay camas Ese es el en tema, el hospital claro. para tenerlo. Claro. Pero no hay camas en prácticamente ningún país. Ujú. Entonces, se hacen planes de contingencia, actualmente ya están diseñando qué hospital abre primero, qué abre después, cómo se expanden los servicios, cómo van a ir, etcétera. Pero en una situación de este tipo, las cosas se pueden ver complicadas muy rápidamente. A ver, Guillermo, y en ese sentido, en este fenómeno que estamos viendo, hay desafíos comunicacionales muy importantes, ¿no? Sí, sin En duda. diferentes etapas, justamente hoy nos encontramos con esta ventaja todavía, hoy que estamos aquí Está de lejos. platicando, ¿no? De tener un poco de perspectiva, digamos, de lo que ya se vivió en China, de lo que han vivido otros países, y nosotros tenemos margen, digamos, para anticipar cosas, para ver esta desinformación de la que hablabas tú en tu intervención Hay pasada. incluso por ahí algunas teorías de la conspiración que dicen que fue provocado por China para poder mostrarle al mundo de lo que es capaz de hacer ante una Imagínate. situación, ¿no? O sea, de Ajá. a ver qué país es capaz de hacer lo que nosotros hemos podido hacer en una situación así, ¿no? Y bueno, la verdad es que como dices, quién sabe cuántos podrían, ¿no? Contados con una mano, si acaso, los que podrían tener ese nivel de reacción. Parte de lo que está ocurriendo es como la información fluye tan rápido. Hoy, por ejemplo, tú puedes consultar un mapa que nadie sabe si realmente es en tiempo real de los lugares y la cantidad de infectados por región y dónde están. ¿Por qué querrías ver eso? Esperando a que el mapa de tu localidad se ilumine, ¿no? Mm. Y eso de alguna manera está creando cierta tensión en la gente, cierta presión de qué va a pasar y qué va a suceder. Recordemos que en el 2009 nosotros no hablábamos y no existía, bueno, sí existían, pero no hablábamos ni de tapabocas ni de gel antibacterial ni cosas de esas, ¿no? Y hoy ya es una mucho llegó para práctica quedarse, recurrente. sí, sí. Llegas a un restaurante y Así está es, ahí está. en algunos baños públicos pues ya hay también un gel antibacterial. Ya ese tipo de cosas de alguna manera se dieron, ¿no? Pues viene ahora la segunda etapa pues, de esa situación que ocurrió. Viene una evolución ahora a nivel de comunicación sobre cuidados, sobre atención a los niños, atención en las escuelas. Ya empieza a haber grupos de papás presionando a las escuelas de qué iban a hacer y cómo lo van a enfrentar y qué va a suceder. Y pues también hasta las escuelas volteándose a ver y cómo lo hacemos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí pues viene también otro reto para la autoridad de atender a esos grupos vulnerables, sobre todo de niños, cómo se va a comunicar, qué se va a hacer, ¿no? Porque parte de lo que hoy no está sucediendo es cómo prevenimos, ¿no? O sea, que me parece que mucho de lo que han comunicado es pues cómo se previene una gripa o una enfermedad viral, pues más o menos así. Pero me parece que todavía no hay un pronunciamiento ni del gobierno ni de los gobiernos locales como para tratar de atender esa situación. Que además, esto que estás diciendo me recuerda un poco la comunicación en tiempo del temblor. Es decir, cuando tienes poblaciones emocionalmente alteradas, por razones obvias, Sí, afectadas. que están ávidas de información, que hay un exceso de información no necesariamente verificada ni correcta y que está a veces hasta deliberadamente desinformando de algunos grupos. Y el reto es cómo la autoridad ocupa estos espacios, ¿no? Y aquí hay un reto muy grande porque hoy no solo es la enfermedad es el pretexto para muchas otras cosas. Acaban de anunciar
el Comité Olímpico, que si para mayo no está controlado el tema del... Podría cancelar, es un Bueno, integrante del comité, ¿no? Lo decía. Exactamente, se podría cancelar los Juegos Olímpicos, cancelarlos, ni siquiera moverlos de ciudad, sino cancelarlos. Hoy está sucediendo también otro fenómeno que es, por ejemplo, en Tenerife acaban de anunciar un hotel de lujo, un hotel boutique, con todos sus huéspedes, cuarentena, porque alguien manifestó que tenía algunos síntomas, y en lo que averiguan y en lo que ven, ya pasamos por un crucero que está en las mismas. O sea, hoy está también creándose una paranoia, no sé si sea bien justificado o no, pero ya también hay una paranoia donde en una familia empiezan a estornudar 2 o 3 y pues ya también hasta los aíslan, ¿no? Y los hacen a un lado. En un país como México, en donde probablemente es más probable el dengue que esto, ¿no? Donde tendríamos que poner más atención al dengue u otras enfermedades, pues hoy es esa cuestión de comunicación, y como llegan las noticias tan rápido, pues lógicamente crean una alerta donde tal vez todavía no la hay, ¿no? Bueno, yo creo que no estoy de acuerdo con que haya un nivel de alerta excesivo. Yo creo que se está haciendo exactamente lo que se tiene que hacer con lo que se puede hacer. El dengue es una situación que se presenta de manera epidémica y para lo que se tiene una serie de instrumentos. Para esto no tenemos nada. No tenemos vacuna, no tenemos tratamiento, y viene como una ola de infecciones que va a ocasionar un problema grave en el país. Todos estos ejemplos que se ponían en términos de exageraciones, un poco lo entendí que lo decía, todas tienen una justificación real, porque de lo que se trata es de detener la transmisión de la infección todo lo que se pueda. Entendemos que es imposible detenerla. A este momento es imposible detener la diseminación de la epidemia a otras regiones. ¿Por qué es imposible? Porque los sistemas se filtran muchísimo. Es como pretender cerrar la frontera. Pero ahora se las va a cerrar a un virus que, imagínate... Que por cierto hay países, creo que Austria estaba en la lógica de cerrar la frontera. Sí, bueno, le decían, a ver, no va por ahí. Claro. Alguien que lo puede hacer, por ejemplo, es Singapur, más o menos. Tiene una gran capacidad económica, un desarrollo en términos de salud muy importante. Pero ya tiene casos. Ya tiene casos, pero ya lo cerraron, ya no tiene nuevos casos. Pero ese sería el ejemplo extremo. Todo lo demás no es así. Porque tú tienes y dices, bueno, yo me voy a preparar porque van a venir los que vienen de China a Tijuana, el vuelo directo, los que vienen a Cancún. Pero ¿cuántos viajeros tiene México alrededor del mundo que han estado en cruceros, que han estado en trenes, en Italia, que estuvieron tomando café en Milán, que estuvieron en todo esto ya en Europa? Entonces, no hay manera de controlar. Es un virus nuevo. Nosotros no tenemos inmunidad, no tenemos memoria contra eso. De tal manera que todos los seres humanos somos potencialmente susceptibles a infectarnos, porque nunca hemos estado en contacto con él. Ante la posibilidad de la entrada a una comunidad, pues todos... O sea, el virus entra en automático porque no tiene con qué. Una pregunta. Exponencialmente la gente lo empieza a aumentar. Yo me infecto, le infecto a otro, infecto a otro. Antes, Andrés, nada más de ir contigo, una pregunta que a lo mejor a los doctores parece una tontería, pero ¿por qué no tenemos tratamiento? Es decir, ¿por qué? Porque hay muchas que ya sabemos cómo manejarlo. Es interesante porque intervienen muchos factores. Porque los coronavirus, que conocíamos 6 especies de coronavirus, 4 ocasionan catarros comunes y un poco de diarrea. El quinto fue SARS, que empezó, prendió y se acabó en 6 meses más o menos. Y desapareció. Hubo 8,000 casos, se murieron 800 en números redondos y desapareció. Se controló. Para 2013 viene el MERS, mortalidad del 30%. 30%. 30%, asociado a camellos, una distribución mucho más en el Medio Oriente. Se desaparece. Entonces, todas las investigaciones que había para vacunas y para medicamentos se acaban porque no hay en el escenario un mercado donde se puedan aplicar. Entonces, necesariamente... Como si hay para la influenza, por ejemplo. Como si lo hay para la influenza. ¿Quiénes invierten en desarrollo? La industria farmacéutica, básicamente, y algunos países de primer mundo en centros de investigación universitarios, pero básicamente los que invierten es la industria farmacéutica, y ellos para invertir y decir, voy a hacer una vacuna para SARS,
pues tienen que tener un escenario porque Sí, le van de a invertir negocio, claro. muchísimo dinero, tienen que invertirlo y tienen que pensar en que lo van a recuperar. Claro. Pero si se acaba a los 6 meses, pues ya quién se la aplica. ¿Y por qué en esos casos, y perdón Andrés, te prometo que ahorita vamos contigo, pero nada más para cerrar eso, ¿por qué en estos casos que acabamos de platicar sí se pudo contener? La naturaleza es, o sea, no hay una explicación. O sea, no se detuvo porque hubieran unas medidas, sí hubieron medidas extremas, sobre todo cuando SARS llegó a Canadá, etcétera, etcétera. Pero en realidad fue una autocontención, por decirlo de alguna manera, del propio virus. No existe una explicación biológica en este momento para saber por qué no hay más casos de SARS. Hay de MERS, ocasionalmente todavía aparecen casos de MERS, pero no existe. Hay varias teorías, la cantidad de la población expuesta, que no hubo una adaptación total al humano, que la transmisión en realidad era baja, etcétera, y eso hizo que se fuera eliminando. O sea, todo lo que no tenemos ahora, todo lo que ahora sí está Así pasando. es. Vamos a hacer una pausa y regresamos, Andrés, contigo, sobre este tema de cómo lidiar también con los efectos de un virus así, donde tienes que conciliar una agenda de salud clara con los efectos económicos, sociales, políticos, sobre todo después de la experiencia mexicana y de lo que representa para China y para el mundo esto que hoy estamos viendo. Si te parece, regresamos contigo con ese tema. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. A ver, nos quedamos contigo, Andrés, y decíamos la complejidad además de este tema que tú decías hace rato, pues si fuera en un país, pues este es el que tiene la capacidad, pero también es el que tiene las consecuencias quizá más altas para el mundo, para la economía mundial. Sí, claro. De hecho, cuando se comentó el tema de que probablemente muchas personas decían que China lo había lanzado para demostrar lo que podía hacer, el virus mostró una falla en el sistema de salud de China gigante, una falla que se veía venir desde hace tiempo, justamente de falta de camas. En el que en China se veía a las personas haciendo filas de días afuera de los hospitales. Entonces, es algo con lo que se tenía que trabajar. Sin embargo, a mí me gustaría rescatar no solamente la acción del gobierno, sino de los ciudadanos. Y esa es la parte que me interesa rescatar para cuando platicamos el qué se puede hacer aquí, cómo nos podemos preparar y cómo podemos aprender de lo que ya pasó. El ciudadano chino, por ejemplo, desde el 2002, desde el SARS, el ciudadano chino está acostumbrado a que si siente que se va a enfermar, sale a la calle con tapabocas. Los tapabocas generalmente los utilizamos para no enfermarnos nosotros en nuestra visión individualista. Allá es para no contagiar. Allá es para no contagiar a los demás. Si yo siento que me estoy enfermando, entonces me pongo tapabocas para no infectar a los demás. Eso, traducido en lo que estamos viendo hoy, es este video, por ejemplo, que no sé si vieron, de todas las personas gritando desde sus departamentos, Wuhan Jiao, Zhongguo Jiao, que es Fuerza Wuhan, Fuerza China. En el sentido en el que los chinos como ciudadanos decidieron autoconfinarse a sus departamentos, estar en una cuarentena impuesta por ellos mismos para evitar la propagación del virus. En ese sentido, la información... Una política de un gobierno que puede tomar medidas que en otros lados se vuelven complicadas, pero con una cultura también que embona, digamos, con ese tipo de decisiones. Exactamente, en el que se tomó con la seriedad que se necesitaba por la experiencia que ya tenían del SARS. Entonces, los ciudadanos mismos dijeron esto es algo grave y la información que les permite seguir, por ejemplo, las infecciones a tiempo real a través de WeChat, pues entonces a ellos les permite saber que tienen que tener cuidado y que tienen que pensar en el resto de la comunidad y eso los ha llevado justamente a apoyar las acciones de gobierno para evitar que este virus siga propagándose. Entonces, en ese sentido, se me hace súper importante que hayan tenido acceso a la información, que sí, generalmente no habían tenido esa experiencia porque no era la norma en China, pero que lo han utilizado para poder apoyar las políticas que se han puesto en marcha. Ahora, decíamos en el corte, Celia, decías la comunicación, la complejidad de la comunicación en un momento como este. La comunicación de riesgo, decía yo, es un arte. ¿Por qué? Porque cuando inician este tipo de enfermedades que son infecciones emergentes, ¿sí? La incertidumbre es muy alta. O sea, los datos que tienes para tomar decisiones, comunicar y trabajar, la incertidumbre es alta y eso es conocido. O sea, eso está dentro de los planes
vas a trabajar con incertidumbre alta. Y las cosas van a ir cambiando conforme se van acumulando los datos. Y tienes que ir cambiando también tu plan de respuesta, porque van a haber cosas diferentes. Y eso causa una desconfianza, no solo en la población, en los socios comerciales, en los otros países, en la vía internacional. Entonces, por eso es muy importante la transparencia y hablar qué limitaciones tiene la información que te estoy dando. Pero con esta información, ¿cuánto tienes que protegerte tu población o cuánto tienes tú que actuar, las autoridades o los sectores que tengan que actuar para la respuesta? Pero puede cambiar Y mañana. luego, ¿cómo comunicas en estos temas donde además cada decisión y cada cosa que digas tiene consecuencias importantes? Lo estamos viendo en la bolsa. Y sabemos que las bolsas responden no a lo que está pasando hoy, sino a la expectativa. Lo vemos con empresas de tecnología, Guillermo, que, Sí, sin duda. que ya hay cadenas que estás diciendo, pues no necesariamente voy a poder abastecer lo que tenía comprometido, o yo creo que te puede afectar en el futuro y por lo tanto viendo la acción desde ahora. Es decir, es un tema donde estamos lidiando con realidades, pero también con percepciones. Y con la expectativas. especulación daña totalmente los negocios, porque hoy, por ejemplo, el negocio de las aerolíneas pues está viendo una afectación fuerte, no solo para vuelos a China, sino a todo Asia. No, bueno, oye, Asia, y yo te agrego ahorita a Europa, y y ahora la que siga. Europa claro. y demás. O sea, hoy hay una afectación hacia ese tema, pero no es nada más, o sea, uno pensaría de entrada, bueno, pues es que ya no te vas a ir de vacaciones. No, hay negocios. Claro. Hay muchos negocios, hay temas educativos, hay temas de muchas índoles que tienen que ver con transportación e ir a esas regiones o que vengan de esas regiones para acá. Y Bueno, el Congreso de Comunicación exactamente, que se iba en Barcelona, por exactamente, el Mobile World Conference, que justo ahorita estaría dándose, se pospuso. Y es en Barcelona, que es hasta el otro lado del mundo, o bueno, de Europa, hasta el otro lado, y se canceló. Y se canceló por una razón. Es uno de los congresos más grandes del mundo. Y prácticamente toda la ciudad de Barcelona es el congreso, no nada más la FIRA, que es donde se organiza, pero pues toda la ciudad. Pero viene gente de todo el mundo porque ahí es en donde se presentan los avances tecnológicos. Por ejemplo, Samsung, LG, en fin, todos los grandes fabricantes ahí presentan sus modelos nuevos y lo que viene y prototipos y demás. Y la lógica fue disminuir el riesgo para las empresas. Exactamente, porque lógicamente la migración que iba a haber en ese momento temporal, en ese momento, será una semana, poquito más, casi 2 semanas, donde viene gente de todas partes del mundo a concentrarse en Barcelona. Lógicamente el gobierno español dijo no. O sea, y tienen razón. Y la misma No lógica sabes. de la cancelación del maratón de Tokio, por ejemplo. Exactamente. Que terminas con 200 corredores profesionales y 38,000 los dejaron en su casa. Y en ese sentido, yo creo que la pregunta que muchos están haciendo es cómo nos estamos preparando y cómo nos tendríamos que preparar. Y incluso si es un hecho de que esto va a llegar a México, porque hemos tenido ya muchas señales de se detecta un posible, no fue, se detecta un posible paciente, no fue. Pero quizá valdría la pena, pues, si va a pasar, empezarnos a hacer la idea de que va a pasar y entender entonces qué tendríamos que estar haciendo. Bueno, sí va a pasar. Sí va a pasar. Conozco resultados de por lo menos 2 modelos matemáticos para México que coinciden en que posiblemente siempre con lo relativo que pueden ser las matemáticas que requieren de números absolutos, y esto no es así, Sí. pero podrá ser tercera semana de marzo, Okay. cuando ya tengamos un crecimiento de casos, no que llegue el primer caso. Y efectivamente, con la experiencia acumulada, la Secretaría de Salud ha dedicado varios equipos a trabajar, se han organizado bien, se han tomado una serie de cuidados, se han vigilado que tengan suficientes insumos y se ha planeado esta estrategia de ampliar la capacidad de atención hospitalaria. Todo eso está en pleno desarrollo. Sabemos qué se requiere, porque yo me acuerdo de los respiradores que se sí dan mucho sabemos con que el se H1N1. requiere, Sí. claro. Tiene razón, cómo se usan para el público las máscaras quirúrgicas, los cubrebocas, son para evitar efectivamente estas gotas. Ahorita que hablamos, estoy expulsando una cantidad de gotas que llegan hasta 1 metro más o menos. Eso, si tengo una infección, influenza o COVID, cae aquí y aquí queda. Y si llega el siguiente programa y alguien pone la mano y luego es muy común, es automático, picarse un ojo, rascarse, etcétera. Así es como se transmite también, no solo por las gotas que pueden caer.
Entonces, bueno, establecer las medidas para evitar eso son las fundamentales, que pueden ser simples e incluso banales. ¿Sirven entonces esos Absolutamente. Pero sirven para tienen no... una indicación. Los N95 es para personal hospitalario. Okay. El personal es lo que debe usar. Y conviene destacar que en la respuesta un elemento fundamental es atender las necesidades de precauciones para el personal hospitalario. Okay. El personal se afecta mucho, es el que está expuesto. Es un personal calificado que si empiezas a mermar en tus capacidades de tu personal calificado, dañas tu capacidad de atención. Claro. Y además el ámbito hospitalario, la atención médica, se puede convertir en una caja de resonancia porque de ahí salen a contagiar nuevamente familias, comunidades, y se multiplica. Entonces este es un tema que se le ha dado suficiente importancia actualmente y ahí ya están preparados los cursos, las comunicaciones, los panfletos, los insumos. Pero más hacia adentro, hoy. O sea, en este punto estamos... Claro, está empezando a difundirse ya. Esta comunicación que era fundamental, que señalaban, y el punto de la actitud del público, porque el Estado tiene una responsabilidad que entendemos está construyéndola. Cuando empiecen a aparecer los casos, habrá que instrumentar con más énfasis todo eso, pero el público, la sociedad tiene otra responsabilidad. Así como lo señalaban, esta responsabilidad de los habitantes de Wuhan, y que también la hemos visto en otros países, particularmente asiáticos. Los japoneses también tienen una cultura de solidaridad en su sentido. Y que la hemos visto acá en otros temas. También la hemos visto aquí en el temblor, por ejemplo. Pero aquí implica, pues, prácticas muy... Esto de estornudar, ponerse la mano y amistosamente despedirse después de ti con la mano. Por eso hoy nos vamos a despedir en una reverencia muy oriental, exacto, sí. Entonces, todas estas cosas que se tienen que implementar y que es un proceso de comunicación de riesgos, de que la gente considere que esto no es una circunstancia banal, sino que se tiene que atender muy puntualmente. Habrá quizás eventualmente que enfrentar algunas limitaciones de movilidad, podría ser, escuelas, podrá ocurrir. Hoy el Centro de Control de Enfermedades, insisto, ha avisado a su población que el problema es serio, que no saben exactamente cuál va a ser el impacto, pero que va a llegar, va a pegar y vamos todos a sufrir. Y bueno, y si pasa en Estados Unidos, pues con la integración que tenemos es imposible pensar. A ver, seguimos con esto. ¿Cómo prepararnos? Desde las diferentes lógicas, además. Desde el Estado, ahorita veíamos, pero también instituciones, personas. Pero precisamente es el Estado quien ha estado llamando a las diferentes instituciones en la parte de las públicas, o sea, se tienen ya los lineamientos de vigilancia. Como había mencionado, México fue el primer país de América Latina en desarrollar el diagnóstico adecuado para confirmar este virus. Y ya no solo se quedó en el Laboratorio Nacional de Referencia, o sea, ya pasó la tecnología a cada uno de los laboratorios estatales de salud para pública poder identificarlo de cada estado. Y no solamente les pasó la tecnología, sino les dio lo que se llaman los insumos para poder realizarlo. Y eso se tiene que bajar al nivel del doctor que está en la farmacia, que es muy probablemente el primero que tenga contacto. Ahorita está al nivel de las áreas sanitarias de los estados y se están estableciendo cursos de capacitación que esperemos que estén afuera, y de hecho virtuales, para que esto pueda llegar a cualquiera, hasta el personal de farmacia, como hemos hecho en influenza, no solamente durante la pandemia, sino cada año, porque eso es algo que vivimos cada año, ¿sí? Pero además también hay lineamientos ya médicos, como decía Samuel, cómo se van a expandir, dónde se van a tratar, qué hospital primero, cuál después, y se han identificado inclusive los de los estados. Y el siguiente paso, que entiendo que esto va a ser, si no en la siguiente semana, es tener juntas con las asociaciones de hospitales privados para poder llegar también a la parte privada y sepan a dónde tienen que referir muestras, cómo le van a hacer, dónde van a notificar, etcétera. De hecho, la mayor parte de los casos que se han notificado en este momento en el país
vienen de hospitales privados y lo están haciendo. Están notificando Sí, porque como aunque debe se de ser. descarte, significa que el procedimiento funcionó. Exactamente. Entonces, creo que se está trabajando como se tiene que trabajar en ese sentido. Cuánto va a ser la magnitud de que esto presente puede darnos problemáticas, pero tendremos que adaptarnos. Andrés, ¿cómo estás viendo tú esta parte de cómo nos preparamos o qué tendríamos que estar viendo? Pero yo aparte creo que esto es una gran llamada de atención para el replanteamiento de la posición de México y que juega en la cadena de valor del mundo. Yo creo que es momento de darnos cuenta, por ejemplo, de lo mucho que dependemos para la importación de productos de valor agregado que después nosotros integramos en nuestros procesos Y para se van poder a Estados exportar. Unidos. ¿Sí? Exactamente. Entonces será un gran momento. Que dependemos ahora además, por ejemplo, de China. de China completamente. totalmente, Sí, sí, sí. En aeroespacial, en eléctrico electrónico, los paneles de las televisiones, en automotriz. Entonces, ahora se deberá hacer una reorganización a partir de la guerra comercial China-Estados Unidos y del replanteamiento de las prioridades para China después del coronavirus, en el que México estará insertado como una pieza clave para el desarrollo y es momento de poder empezar a tomar decisiones que nos permitan insertarnos exitosamente en ese nuevo modelo. Ok. Guillermo, ¿qué recomendaciones ves ante lo que puede ser que tú indicas, pues tendremos que enfrentar en las próximas semanas? Pues sí, hoy va a haber una competencia entre quién trae la información. Está el gobierno, están los extranjeros, está todo lo que llegue de fuera Sí. y gente local que empiece a generar información. Entonces hoy, pues todos vamos a estar expuestos a información de todo tipo. Entonces hay que recurrir a las fuentes oficiales, a quien nos pueda dar la información real verificada y que no dependamos de que alguien la interprete sin saber, ¿no? O que pues es mi percepción o se me hace que está bien o está mal. Mejor vamos a las fuentes oficiales. El gobierno, a través de sus canales oficiales, en su momento, si es que llega a suceder, que dicen va a suceder, entonces, bueno, en su momento, pues se estará comunicando a través de sus canales. Que además tendrá que tener los planes también de comunicación ya desde ahora, más allá de cuando se Claro, use. así como Y en si su se momento, cuando el tema de la influenza, que salieron esos cuadritos, así como los de sismo, ¿no? De no empujo, en fin. Pues esos cuadritos educativos de qué hacer, cómo prevenir, si detectas tal, toma estas acciones, ¿no? Son de las cosas que tendrían que estar bajándose a la población de manera oficial para que no haya de que alguien más se... Oye, y va a ser interesante, Guillermo, no sé si coincidas, el rol también de las empresas de tecnología. Y yo me acuerdo que en algún momento se hablaba de cómo las búsquedas en Google de influenza ayudaban hasta a identificar ciertos patrones, digamos, de cómo se iba moviendo, cómo se iba comportando, porque también ahí pasamos buena parte de nuestra información. ¿No? Oye, en las Facebook, en últimas Twitter, 3 en Google. semanas, específicamente como dices, en las búsquedas en Google y en conversaciones en redes sociales, ha crecido la búsqueda. La gente está buscando, porque quieren saber si ya llegó. En una de esas yo no me enteré y ya llegó y ya está la pandemia y ese tipo de cosas, ¿no? Porque la palabra pandemia apareció hace un par de semanas como de ya, ¿no? Entonces, en lo que de epidemia a pandemia, pues ya suena como más feo, ¿no? Entonces, entre que le entiendo qué es, pues Claro. ya espanta, ¿no? Entonces, hoy la gente está empezando a buscar más en Google, está empezando a buscar más en redes sociales. La cantidad de conversaciones respecto a coronavirus y después COVID-19, en fin, todo lo que tiene que ver con esto, ha crecido un 800% en el último mes, en las últimas 4 semanas, ha crecido producto de que la gente lo tiene en la cabeza y quiere saber, ¿no? Claro, para cerrar. Sí, existen inclusive sistemas que se llaman de vigilancia de alerta temprana utilizando redes sociales, que por ejemplo Google Trends o algunos otros. Hay un algoritmo con algunas palabras específicas, entonces es muy sensible porque tú buscas cuántas notificaciones hay de alguien que tenga catarro, dolor de garganta, fiebre. Entonces y puedes hacer una gráfica para ver, aquí se está incrementando algo que aunque no sé qué es, sí es una infección respiratoria. Y se ha visto que ese tipo de vigilancia como alerta temprana puede ayudar mucho a cortar los tiempos de detección de estas epidemias. Pues es momento de aplicar todo lo que hemos aprendido en los años, en la experiencia internacional, en la experiencia mexicana, en este y en otros temas, hacer gala de esta cultura que a veces demostramos y que funciona muy bien, que a veces se nos olvida entre fenómeno y fenómeno. Pero pues ya, si les parece, estaremos platicando en algunas semanas para ver qué ha pasado con este tema. Ojalá y digamos, y mira, Aquí seguimos. se brincó, Gracias. se brincó. Bueno, muchas gracias, No, a de veras a los ustedes. cuatro Gracias, por mucho todo. gusto. Gracias y gracias a usted por acompañarnos. Mire, se lo digo, usted lo sabe cada programa,
pero hoy más que nunca comparta este programa, escuche a la experta y los expertos en estos temas para que esté bien informado, para que no nos gane la desinformación ni el miedo. Simplemente sepamos ante qué estamos y cómo tenemos que reaccionar, y seguramente habrá alguien que le ayude y la información y le sea útil. Yo le agradezco, como siempre, le invito a que continúe con nuestra programación y que nos acompañe en una próxima edición en El Círculo aquí en Justicia TV, y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.